es testigo de Jehová, contará la verdad sobre esta religión. Y lo que escuchará te dejará impactado. Acompáñame. Después de vivir 5 años en la mentira, a lo mejor 5 años se dice fácil, hermanos, pero déjeme decirle que 5 años vivir en la mentira, engañando a la gente, anunciando una palabra que no es verdaderamente de Dios, sino una palabra de mentira, hermanos. Les voy a platicar mi testimonio, hermanos. Hace unos años, hermanos, antes de que yo viniera a los pies de Cristo, yo estaba en mi rancho allá de mi tierra de San Luis Potosí, y llegué aquí a Nuevo León un poco triste por la pérdida de mi familia, de mi padre y de mi hermana. Llego aquí, me presentan a una religión, hermanos. Ni siquiera llega a una religión. Hoy eso es catalogado como una secta. Una secta, el cual le presentan a un Dios, pero solamente para tapar lo que se hace atrás. Me llevaron a la lamentada reunión, hermanos. Yo buscaba una palabra de consuelo, porque habíamos quedado mi madre y yo solamente. Y yo buscaba una palabra de consuelo, hermanos. Pero ¿sabe cuál era el consuelo que ellos tenían o que ellos podían dar después de ir a una reunión? El llegar y tomar cerveza, hacer baile, hacer todo eso. Eso era lo que se estaba practicando y lo que se sigue practicando hoy en día. Yo viví 5 años, hermanos. Los primeros años fueron difíciles, pero ya después se involucra uno tanto en esas cosas, a tal grado que ya tú ya no sientes nada. Solamente lo que quieres es una diversión. Mire, hermanos, para vergüenza mía, llegábamos de la reunión, aventábamos el saco, aventábamos el maletín, y ¿sabe lo que hacíamos? Nos íbamos a traer la cerveza. Eso se vive hasta hoy en día. Yo era joven y siempre la organización se ha centrado en los jóvenes. Por eso, si hay un joven aquí en este momento, yo les digo que tengan mucho cuidado. No presten atención, no presten oído a sus doctrinas, a sus enseñanzas. ¿Por qué? Porque solamente es para poder llevárselos. Llegábamos de la reunión y el del depósito, el de la tienda, ya nos conocía. Llegábamos a la casa porque desgraciadamente era mi familia, era mi hermana y era mi cuñado los que ellos me introdujeron a esa secta. Yo, por el dolor que traía y la desesperación de buscar un consuelo, hermanos, pero fue tanto el envolvimiento, hermanos, hasta que llega el punto de que tú ya no tienes razonamiento en sí mismo. Tantas veces me hablaron del evangelio de Jesucristo y yo debatía, hermanos, con los cristianos. Yo debatía con los cristianos porque yo ya me habían hecho creer lo que ellos estaban enseñando. Llegó el momento en que di un salto más arriba. Ya no nomás era de ir a las reuniones. Se llegó el momento en que tuve que salir a las calles, andar casa por casa, con mi maletín, repartiendo la atalaya, repartiendo el despertar, las revistas, los libros, la literatura. Pero llegábamos a la casa y era lo mismo. Nos poníamos a tomar la familia y ese era el consuelo, eso era lo que estaba uno aprendiendo en ese lugar. Desgraciadamente el corazón, dentro de mi corazón había un vacío que no se podía llenar. No se podía llenar porque no estaba el Espíritu Santo en esas personas. El Espíritu Santo no existe. ¿Sabe usted? Para ellos el Espíritu Santo es una fuerza activa que no proviene de Dios. Es una fuerza activa que usted puede manejarla a su antojo. Para ellos eso es el Espíritu Santo. Para ellos Jesús, ¿quién es? Solamente el siervo de Dios, el Hijo de Dios. De ahí para adelante Él no tiene poder en ningún aspecto. Todo eso me hicieron creer en ese caminar. 5 años, hermanos. Tal vez uno diga 5 años es poco, pero para 5 años, hermanos, yo ya tenía la mente bien despierta en ese aspecto. En 5 años yo estaba a punto de ser uno de los líderes que compartían la enseñanza adelante.
yo ya estaba a punto de ser una de las personas de las cuales iban a adiestrar a los demás en 5 años. ¿Sabe por qué? Porque yo me metí de lleno a esa secta, hermanos. Pero como dice la palabra del Señor, cuando Dios te llama a libertad, tú tienes que ser libre. Desgraciadamente yo no podía experimentar la libertad que Dios hoy en día nos ha dado. Muchas veces, hermanos, yo debatí, yo confronté el evangelio de Cristo por defender esa doctrina de los testigos de Jehová. Yo le conozco, hermanos, el fundamento de los testigos de Jehová. Le conozco el fundador J. Carlos Russell. Le conozco antes de que él fuera el líder de los testigos de Jehová. Él pertenecía a una iglesia presbiteriana. De allí perteneció a una iglesia bautista antes de que él le diera la espalda a Jesús e hiciera su propio grupo. Le conocí todo, hermanos, toda la doctrina, las enseñanzas. Mire, en mi casa yo tenía así, mire, montones de libros, montones, hermanos. Porque déjeme decirle una cosa, allí no se trata de que si usted quiere comprar la revista, usted la tiene que comprar. Cuando yo vine a los pies de Cristo, hermanos, mi hermana me criticó mucho. Dice, ya te hiciste aleluya, ya te hiciste de los evangélicos. Dice, ahora te van a pedir el diezmo. Dice, porque ahí te lo exigen. Pero para la gloria de Dios, Dios ya me había dado el conocimiento. Y yo le dije, sabes, ustedes a lo mejor no piden diezmo, pero ¿de dónde crees que sacan todo lo que es de los libros? Todo lo que es las revistas, todo eso. Mire, allí llegaban las revistas, hermano. En la organización llegan las revistas, llegan los libros. Y si hay 5 miembros en la familia, a cada uno se le da una cantidad. Véndalos, regálelos, haga lo que usted quiera, pero usted tiene que pagarlos. Cada libro que llega, usted tiene que comprarlo. Es por eso que yo, mire, tenía montones de revistas, montones de libros, porque yo tenía que hacerme cargo de eso. Muchas de las veces hoy en día nosotros se nos hace dolor darle a Dios. Cuando está uno en esas sectas, hermanos, déjeme decirle que no pone uno un pero, no pone uno nada. Llegaron los libros, te tocan 3. Hay 5 de familia, son 10 revistas por cada uno. Son 10 revistas por cada uno. Si hay 5 de familia, son 50 revistas que se llevan a casa. Cada uno tiene que comprar un libro. Son 50 revistas y son 5 libros en una familia donde hay 5 miembros. Yo, como era parte de la familia, a mí me tocaba mi parte también. Había veces, hermanos, que no completaba para pagarlos. ¿Sabe por qué? Porque había veces que por el trabajo yo no podía salir a repartirlos, pero yo tenía que pagarlos. Y yo me esforzaba tanto, hermanos, en hacer eso, porque yo quería subir de nivel. Yo quería ser una persona importante dentro de la organización. Yo quería ser una persona que estuviera al frente. Yo quería ser una persona que enseñara a los demás. Porque allí así se mueve. Dentro de la organización, hermanos, así se mueve. De acuerdo a tu desempeño. No al conocimiento, hermanos. No al conocimiento, sino al desempeño terrenal que tú tengas. Es conforme vas a ir subiendo en grados, hasta que llegas a ser el anciano que está mero al frente. Yo quería llegar a ese lugar. Yo tenía las posibilidades, hermanos, porque yo ya estaba bien metido en la organización. Déjame decirte, hermanos, que cuando tú entras a eso, es bien difícil que puedas salir. Solamente Dios es el que te puede sacar de ahí. 5 años se dice fácil, hermanos, pero hoy entiendo que esos 5 años, yo no sé cuánta gente, yo no sé a cuánta gente mandé al infierno por enseñarles una enseñanza que no es de parte de Dios. En literatura, en filosofía,
en todo lo terrenal. Nadie me podía ganar, hermanos, para vergüenza mía. Si un cristiano evangélico quería platicar conmigo, rápido. ¿Por qué? Porque sabe una cosa, le voy a decir, y ahora lo he entendido de esa manera. El diablo, Cristo lo reprenda, es el que te da la sabiduría y no proviene de Dios. Yo quería estar en ese lugar, hermanos. Yo quería estar allí, en la parte de adelante. Pero cuando Dios ya te tiene separado, hermanos, solamente es el tiempo de Dios el que puede hacer lo posible de lo imposible. Hoy en día, hermanos, para la gloria de Dios, aquí estamos predicando la palabra de Dios, y para vergüenza mía, hermanos, porque cuando a mí me visitaban, hermanos, cuando a mí me visitó un pastor por primera vez, yo le dije: ¿de qué me vas a hablar? ¿De qué me vas a hablar? Tú traes solamente un libro, pásale para que vea los que tengo. ¿Qué me vas a enseñar? Así era el ego que yo tenía, basado en esa doctrina. Y el pastor me dijo, Dios bendiga la vida de mi pastor, mi padre espiritual, Alejandro Castro, ahorita está sirviendo en Monclova, Coahuila. Él fue que tuvo paciencia, pero más que él, Dios tuvo paciencia para conmigo. ¿Qué quieres saber? ¿De qué me vas a hablar? Yo me enfrentaba a él. Yo estaba sentado con mi botella de cerveza a un lado, así, y yo le decía: ¿quieres platicar conmigo? Órale. Le decía a mi esposa: tráeme un vaso, porque este hombre quiere platicar conmigo, y se va a tomar un vaso de cerveza. El pastor me decía: hermano, es que don Martín, porque no me hablaba de hermano, me decía: don Martín, es que el tomar es malo. Yo le decía: ¿quién te dijo que es malo? Si la Biblia lo registra. Luego entonces, ¿por qué Jesús, por qué convirtió el agua en vino? ¿No es para que tomáramos? Esa era un fundamento que siempre se agarra dentro de los testigos de Jehová. Por eso, si usted conoce a alguno, se dará cuenta que el que es borracho nunca deja de tomar. El que es adúltero nunca deja de adulterar. El que es ratero nunca va a dejar de robar. Le conozco la doctrina de los testigos de Jehová desde el fundamento de ellos. Y sabe una cosa, cuando el Señor me sacó de allí, ese fue el propósito. Yo me metí a estudiar los fundamentos, hermanos. El fundamento de los testigos de Jehová, yo me metí a estudiarlos. ¿Quién era el fundador? ¿Por qué? Y me dijo mi cuñado: mira, Martín, no andes estudiando eso. Eso no te conviene a ti estudiarlo. El día que sepan allá la organización que tú estás buscando eso, te van a expulsar. Y sabe una cosa, yo sé que fue Dios el que me dio valor para seguir más, meterme más a lo profundo y escudriñar todo, de dónde provenía todo eso. Es algo aberrante, hermanos. Yo lo viví, hermanos. Yo le conozco, hermano. Yo les conozco lo que es la doctrina de los testigos. Le decía al pastor: ¿qué me quieres enseñar? ¿Qué me quieres enseñar? Pásale para que veas lo que yo he estudiado. Tú vienes con un libro. ¿Qué me vas a enseñar con ese libro? Fíjese hasta dónde llega la ignorancia. No le miento, hermanos, pero bajita la mano yo tenía como 200 o 300 libros que había juntado en esos 5 años. Revistas de la Atalaya y todo eso, las tenía hasta amarradas, tenía pacas amarradas, porque esos no las puede uno ir a vender. Si tú te quedas con ellos, tú tienes que guardarlas. Yo me quedaba sorprendido como mi cuñado, porque él tenía más años que yo, y él ya tenía muchos años. Él tenía un cuarto, hermanos, como de unos 5 por 4, hermanos, lleno de puros libros y todo, porque ellos eran 6 de familia, que todos estaban dentro de la organización. Pero llegó el día, hermanos, en que el Señor me hizo libre. Y el Señor me usó, hermanos, para que el Señor libertara
a muchos hermanos. Dios me usó cuando yo dejé eso. Y cuando vine a los pies de Cristo, hermanos, el Señor me usó para que familias completas abandonaran, se salieran de esa secta, hermanos. Pero solamente el Señor es el que puede hacerlo. Nosotros no podemos, hermanos. Es triste, hermanos, el tiempo que yo viví dentro de esa organización. Hoy en día, déjeme decirle que hoy en día están enfocados en los jóvenes. En ese tiempo, hermanos, yo era joven todavía. Bueno, todavía soy, pero ya menos. En ese tiempo, hermanos, hacíamos la reunión en el salón. Y sabe, nos poníamos de acuerdo los jóvenes dónde íbamos a hacer la reunión. Y decía, no, pues en casa de fulano. Bueno, ¿de a cuánto nos toca? No, pues de a tanto. El dueño de la casa donde iba a ser la reunión, él se encargaba de todo. Cuando nosotros llegábamos como jóvenes, nos reuníamos un promedio de unos 15 a 20 jóvenes. Cuando llegábamos a la casa, aquello de las 10 de la noche, a la casa de ese joven, él ya tenía las hieleras llenas de cerveza, la música, la carne asada. Esas eran las reuniones de los jóvenes. Tomar, bailar y decir tantas cosas allí. Esas eran las reuniones de los jóvenes que hoy en día se sigue haciendo. Por eso están enfocados en los jóvenes, hermanos. Si usted tiene hijos, tenga cuidado. Llegábamos a ese hogar y empezábamos, hermanos, a tomar. Empezaba el baile, empezaba la música. Y mire, eso se convertía en un baile, en una discoteca, en lo que fuera. Esa era la reunión de jóvenes, hermanos. Y se lo digo porque yo participé varias veces en esas reuniones. Lo más triste, hermanos, lo más triste es que los mismos papás llevaban los hijos a esas reuniones. Los mismos papás llevaban los hijos a esas reuniones. Mi cuñado tenía un carro y él nos llevaba a nosotros, a sus hijos, eran jóvenes, a mí, a esa casa. ¿Por qué? Porque había una reunión. ¿Qué con la palabra de Dios? No había nada de eso, hermanos. Les decía, a las 5 de la mañana, ¿a qué horas quiere que venga? ¿A qué horas van a terminar? No, pues véngase a las 4, 3, 4 de la mañana. A esa hora llegaban los papás en los carros a recoger a los jóvenes. ¿Sabe? Llegábamos, las reuniones los hacíamos los sábados. Llegaba la hora, a las 4 de la mañana llegábamos a la casa. Para las 6, 7 de la mañana ya estábamos de pie, bañándonos. Se bañaba uno, se perfumaba, lávate los dientes y ponte la corbata, ponte el saco, porque era domingo y vámonos otra vez por las calles. Se imagina, hermanos, ¿por dónde atraviesa uno cuando está uno desorientado en las cosas de Dios? Es una vergüenza, hermanos, para uno, bueno, para mí en lo personal. Hoy he contado mi testimonio en otras iglesias, hermanos, y créame que eso ha ayudado mucho a los padres que tienen hijos. El diablo, dice la palabra de Dios, que el diablo anda como león rugiente buscando a quien devorar. Y ahorita se han traducido a través de esa secta, hermanos, hacia los jóvenes. Los jóvenes son la presa de ahorita. Los adultos se les tiene un poco más de tolerancia, pero los jóvenes andan a todo lo que dan, hermanos. Yo por eso les digo a mis hermanos que están aquí presentes, tengan cuidado con sus jóvenes. Tengan cuidado.
Hoy en día, hermanos, tenemos que estar bien alertas, cuidando de nuestros hijos. Para la gloria de Dios, yo tengo 4 hijos, 3 varones y una mujer. Los 4 están sirviéndole a Dios, porque yo agarré un celo muy fuerte y yo veía a los testigos que llegaban a mi casa y ¿sabe lo que hacía? Les cerraba la puerta y no les recibía nada. Un pastor me dijo: hermanos, no haga eso. Si llegan y le dan un folleto, le dan una revista, tómelo. ¿Sabe por qué? Porque es una arma que usted le quita para que no vayan a engañar a otra persona. Usted que ya conoce, no lo haga. No le cierre la puerta, quíteles una arma para que no vayan a engañar más adelante. Y hoy es lo que hago. Llegan a mi casa, suenan. ¿Qué se les ofrece? No, que mire que esto, que mire, yo soy pastor, soy cristiano y esto, ya empiezo a platicar. Bueno, no me da mucho gusto, me da un papel, pero sí puede recibir esto, sí, démelo. No les digo que no, ¿verdad? Esa es la manera que podemos nosotros frenar un poco, hermanos, el engaño que ellos traen. ¿Por qué? Porque dice la palabra que a libertad fuimos llamados, pero que no convirtamos la libertad en libertinaje. Y lo que ellos enseñan no es libertad, hermanos, es un libertinaje. Es darle rienda suelta, como se dice, a la carne. No hay temor de Dios. No hay una enseñanza que usted sienta que es de parte de Dios. En literatura, hermanos, déjeme decirle, en la organización, cómo ellos se organizan para poder salir, déjeme decirle que es admirable cómo lo hacen. Si nosotros así lo hiciéramos, hermanos, fuera otra cosa. Nosotros que tenemos la verdad, hermanos, muchas las veces nos pesa el salir a repartir un folleto, el hablarles de Cristo a la gente que se está perdiendo. Mire ellos cómo se organizan. Es admirable cómo lo hacen, a pesar de que llevan mentira en sus labios. Es por eso que yo en esta tarde, hermanos, en esta noche, Dios ha puesto en mi corazón el platicarles mi testimonio, hermanos. Yo sé que muchos que han tenido la palabra de Dios en sus manos, la han dejado y se han unido a esas religiones, a esas sectas. Pero déjeme decirle, hermano, que usted tiene el poder de parte de Dios para hacer volver a la gente a través de la oración. Es algo triste, hermanos, lo que yo viví. Es algo triste lo que por donde yo pasé. Y es vergonzoso para Dios el poner el nombre de Dios solamente para escondernos atrás de ello. Como les vuelvo a repetir, el que es borracho, el que fue borracho, nunca lo va a dejar de ser. Nunca. El que fue mujeriego, nunca va a dejarlo de ser. Y le puedo ir contando tantas cosas, hermanos, que jamás dejarían de serlo. En aquellos años, hermanos, yo debatía tanto. Para ellos, Jesús no tenía poder. Una vez platicando con un hermano, un cristiano, debatimos él y yo. Y yo llegué a la casa y le pregunté a mi cuñado, le digo: oye, ¿qué pasa con Jesús? ¿En dónde queda él? Acabo de hablar con uno que es cristiano y me dijo que Cristo es Dios y que Cristo tiene el poder para cambiar y para esto. Y dice: no te creas, eso es mentira. No te andes enfrentando a ellos, porque ellos te van a decir una cosa que no es cierto. Y fíjese hasta dónde llegó esa vez. Me dice mi cuñado: mira, con esto te voy a decir todo. ¿Cómo es que Jesús no tiene poder? Ni puede hacer lo que Él quiera. Me dice mi cuñado: mira, yo tengo mi hijo y yo le digo: haz esto. Pero también si le digo: ¿sabes qué?
ya no lo vas a hacer. Yo tengo la autoridad para decirle si lo hace o no lo hace. Dice, con esto quiero que te quede bien claro. Jesús solamente es el Hijo de Dios y Él no puede hacer más de lo que Jehová le permita. Hay de aquellos que creen en Él. Hay de aquellos que creen en Él, porque cuando venga el juicio, hasta eso hablan de un juicio. ¿En dónde van a quedar? En aquellos años, hermanos, había la enseñanza de los 144,000 y decía, nosotros somos esos 144,000. Hoy escudriño la escritura y me doy cuenta de que no es así, hermanos. Pero ellos te hacen creer esa mentira para que tú te metas más adentro. Pero por la gracia de Dios, hermanos, hoy estamos de pie. Hoy estamos fortalecidos en el Espíritu, porque el Espíritu Santo es el que viene a romper con toda mentira. El Espíritu Santo es el que te lleva más allá. Hoy le dejamos el lugar al Espíritu Santo, que sea el que guíe nuestras vidas. Hoy el Espíritu Santo sabemos que Él está con nosotros. Y sabemos que Jesús, cuando Él se fue, dijo, me voy, pero no los dejo solos. Mandaré al Consolador, y ese es el Espíritu Santo. ¿Cuántos habían oído hablar de los testigos de Jehová? ¿Cuántos se habían involucrado con ellos? Déjeme decirle, hermano, que si usted lo había hecho alguna vez, sálgase de allí, porque ya entrando allí es muy difícil, hermanos. Solamente Dios es el que le da la libertad. Hoy predicamos a Jesucristo como el que restaura, como el que liberta, como el que sana, como el que da la vida, como el dador de la vida. Hoy predicamos a Jesús como el Dios eterno, el príncipe de paz, el alfa y omega, el principio y el fin. La verdad nos da la libertad. Quizá hay muchas personas que han sido engañadas por esta doctrina y por esta misma razón no tienen una intimidad, una relación con el Espíritu Santo, que es el mejor amigo, el consolador, el que te puede ayudar. La invitación es que tenga una relación con el Espíritu Santo.